ver, otra vez, Antonio. Sí, ¿me escuchas, por favor? Sí, uno. Sí. Vale. Contándolo yo. Solo os veo la parte superior del cráneo, ¿eh? Veo cráneo solo, no veo caras. Es que trae un sonido fuerte y Sí, entonces estamos buscando la manera de que se quite. vale, sí. A ver, ahora sí. Sí, yo os veo perfectamente y os oigo perfectamente, ¿eh? Cuando hay conexión. Yo creo que así, señor, ya no vamos a poder hacer mucho. Bueno, yo lo que sea. Bien, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para nosotros es un privilegio contar con su presencia. Nos acompaña de Guatemala, que ya más adelante nos estaremos presentando oficialmente, la directora de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Humanidades, la maestra Sandra González Miralles. Programas de maestría de la Facultad de Humanidades. Tenemos también con nosotros a la maestra Maggie Borges, que está en la unidad de educación virtual, en el Departamento de Educación Virtual de la Facultad, y también es la coordinadora de redes sociales de la Facultad de Humanidades. Y adicionalmente de Guatemala está con nosotros la maestra Marta Juana López, que es profesora titular de la Escuela de Historia, y en el desarrollo del seminario se van a ir incorporando otros profesionales de la Universidad de San Carlos que nos van a acompañar y que están muy interesados en ser parte de la rica discusión académica que tendremos en el quinto Seminario Internacional de Interculturalidad hacia una educación con equidad. Sean ustedes de verdad muy bienvenidos a la facultad. Y a usted también, doctor José Antonio Méndez Sanz. Qué bueno que los medios virtuales nos acercan, aunque está hasta la Universidad de Oviedo en España, y vamos a estar muy gustosos de escuchar la charla introductoria que nos ofrecerá sobre los alcances de la concepción de la cultura como recursos para la noción de interculturalidad en el caso de la educación. Por favor, doctor. Sí, voy a presentarlo también. Muchas gracias. El doctor José Antonio Méndez Sanz nació en Ponferrada del Bierzo, España, el 28 de septiembre de 1960. Se doctoró en Filosofía en Salamanca, Universidad Pontificia, abril de 1986, con una tesis sobre la subjetivación, subjetividad, tiempo y lenguaje en la filosofía de Levinas. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Tubinga, 1988-1990, sobre el idealismo alemán postkantiano. Profesor agregado de enseñanza media, estuvo destinado 5 cursos en la Escuela de Arte de Oviedo, de 1997 al 2003, y desde el año 2003 enseñó en la Universidad de Oviedo. Sus áreas de interés: metafísica, teoría de las artes. Y dentro de sus publicaciones, subjetividad, tiempo y lenguaje en la filosofía de Levinas, significados de la subjetivación, mundo, revisión y superación, participación pública en política científica y tecnológica, entre otras muchas. Ahora sí, doctor, por favor, es el espacio de usted. Muchas gracias y agradezco a la Universidad de San Carlos de Guatemala el hecho de que haya contado con nosotros para celebrar ahí nuestro seminario de interculturalidad. Mi charla va a versar sobre una interpretación de lo que es cultura que se está abriendo paso dentro de los estudios sobre cultura que se realizan en Europa, pero que tiene alcance internacional. Esta noción de cultura la desarrolla un filósofo francés que es especialista en cultura china, que se llama François Julian.
y la propone en una obra que acaba de salir, salió el año pasado, que se llama No hay identidad cultural. La idea que recoge aquí no es suya exactamente, es una idea que se viene abriendo paso y que yo pondré también sin desarrollarla enteramente, sin estar totalmente de acuerdo con sus supuestos, la pondré en relación con otra tesis de otro sociólogo, antropólogo contemporáneo que se llama Peter Burke, decimos nosotros, que es un estudioso de larga data de la cultura y de la tecnología y la cultura. Esta doble noción me servirá a mí de marco para lo que voy a tratar de proponer. François Gillian define, en primer lugar, entonces, la cultura no en los términos en que se suele definir actualmente, es decir, en términos de diferencia, ni tampoco en los términos en los que se solía definir tradicionalmente, que todavía se sigue también definiendo, en términos de identidad. Es decir, para François Gillian, lo cultural no tiene que ver con la identidad, con el mantenimiento o la búsqueda de una identidad, pero tampoco tiene que ver con el empeño en marcar las diferencias. Por lo tanto, la cultura, la cuestión de lo cultural, que será muy relevante para lo intercultural, no busca cerrarse, sino busca mantener abierto un equilibrio entre tolerancia y asimilación, entre singularidad y universalidad, pero siempre más allá del par identidad y diferencia. La palabra que utiliza él para marcar este concepto de cultura es entender la cultura como una serie de recursos que un grupo cultural determinado tiene y pone ya estructuralmente a disposición de otras culturas. Es decir, que la cultura sería más bien el espacio relacional donde las distintas culturas ofrecen sus sistemas simbólicos, sus epistemes, sus teorías del hombre, sus teorías del mundo, sus teorías de la salud y de la enfermedad, proponen o ofrecen estas visiones como recursos a otras culturas. De tal manera que lo que caracteriza a las culturas que se proponen como recursos es el carácter de fecundidad. Es el carácter de fecundidad. Este es el punto que tomo de Gillian, con el que estoy de acuerdo, prescindo del resto de su exposición, con la que no estoy totalmente de acuerdo, pero con este punto sí estoy de acuerdo. Lo que sea la cultura, en relación fundamentalmente a la interculturalidad, y dentro de la interculturalidad la educación intercultural, lo que sea la cultura no se define como el mantenimiento de una identidad ni como el recalcar una diferencia, que vendría a ser lo mismo, sino el de ofrecerse a sí misma en la medida que sea como un conjunto de recursos en una relación que se supone que se va a dar, que se quiere que se dé, que se da estructuralmente con otras. Por lo tanto, la posición cultural y la interculturalidad busca la fecundidad fundamentalmente. La otra idea que sirve de punto de partida, la idea de Burke, como decimos nosotros, es una idea que se compone de varios puntos, yo voy a resaltar solo alguno. Lo que sostiene Burke, como decimos nosotros mejor, es que la globalización cultural en la que nosotros vivimos no supone una homogeneización de la cultura y no la va a suponer nunca. No va a haber una cultura mundial, una única cultura. Ni siquiera las culturas se van a dar como homogeneidades, sino que lo que sea la cultura del futuro va a tener forma de hibridación. Va a ser una hibridación, una mezcla. En esta hibridación, las distintas culturas se referirán y se relacionarán con otras como nosotros nos relacionamos con otros lenguajes, es decir, mediante mecanismos de traducción. De alguna manera, entonces, ese espacio que Gillian abría como donación, como fecundidad, como recurso, aquí lo interpretamos como capacidad de traducir unas significaciones culturales en otras. Burke sostiene también que aunque no va a haber homogeneización, tampoco va a haber independencia. Es decir, el futuro cultural va a oscilar entre una homogeneización que no se va a dar
y una independencia que no se va a mantener. De nuevo, entonces, nos mantenemos en el lapso entre la identidad y la diferencia, negando que esto sea el lugar. El lugar de la cultura futura va a ser otro. Va a ser otro. Él plantea varias posibilidades de relaciones entre culturas futuras y él lo que sostiene es que la cultura futura más bien va a ser una cultura nueva. Es decir, él piensa que las viejas culturas tradicionales de alguna manera se tienen que criollizar, tienen que absorber contenidos y traducir contenidos que no son los suyos y por lo tanto el verdadero lugar donde se plantea la cultura del futuro es la interculturalidad. Es de alguna manera una nueva forma de cultura que no tiene que ver con las otras que se han dado hasta ahora. Nosotros aquí entendemos que este espacio de hibridación no va a ser el espacio que va a ocupar todo el horizonte cultural, sino va a ser un espacio de construcción cultural mezclada, una construcción cultural, intercultural verdaderamente, que no va a suplir culturas de determinada determinación, pero que sí va a abrir la posibilidad, no en el sentido burkeano, porque Burke va más allá, pero va a abrir la posibilidad de crear una cultura que siendo de muchas culturas que se dan a sí mismas como medios que se ofrecen recursos unas a otras, no sustituye todo el hecho cultural y no forma tampoco una homogeneidad, no forma un objeto, no forma un territorio, no forma una determinación igual que las determinaciones que ha habido hasta ahora. Es decir, nosotros nos encaminamos, saltando ya por encima de Burke y de Julian, nos encaminamos o tenemos la posibilidad de abrir un espacio en el que las distintas culturas existentes hasta ahora ofrecen sus recursos para que otros que están allí los tomen, creando así una nueva modalidad de lo cultural que no absorbe, que no niega las culturas en sentido específico, sino que abre la posibilidad de una nueva forma de entender lo cultural, en la que entonces podría convivir este espacio intercultural que sería verdaderamente contemporáneo, que sería más ancho que los espacios culturales actuales, pero no negaría, no obligaría a todas las culturas, fundamentalmente a las culturas subordinadas, a disolverse en él, sino que sería una posibilidad con la que contarían. Sería entonces un espacio que habría que abrir, que tendría una índole diferente de las culturas establecidas, pero que formaría la posibilidad de una nueva forma de relacionarse las culturas y de crear de alguna manera una culturización. Esto es como el marco, el punto de partida. Y sería una primera distinción, entonces, recursos e hibridaciones sería la primera distinción. En segundo lugar, nosotros partimos de una distinción clara y que va a afectar a la cuestión de la equidad, que es la distinción entre lo social y lo cultural, entre la socialización y la culturalización. Nosotros, para una educación intercultural, tenemos que defender la primacía de lo cultural sobre lo social. Lo social determina al hombre, al ser humano, fundamentalmente como ciudadano y por lo tanto hace que todo lo humano se juegue en el espacio homogéneo de lo social, orientado de alguna manera, de una manera determinada, de una manera progresiva, de una manera clara, transparente. En este ámbito de la socialización, de alguna manera lo cultural aparece como adjetivo, como algo que está añadido a la esencia del humano que sería fundamentalmente social. ¿Qué sucede? Que la visión contemporánea de lo social en la que nosotros nos enmarcamos es una visión progresista, progresiva, que admite la equidad, la justicia, la emancipación, el empoderamiento como un objetivo del ciudadano y por lo tanto como un objetivo universal y de obligado cumplimiento. El problema que tenemos nosotros es que si aceptamos la primacía de lo social sobre lo cultural, nosotros absorbemos la fuerza de lo cultural como posibilidad de enraizar al sujeto humano en lo real, lo disolvemos en lo social y por lo tanto las especificidades culturales quedan negadas y entonces no hay verdadera interculturalidad, sino que hay una disolución de lo intercultural en lo social que en el fondo sería también una disolución de las culturas no hegemónicas en la gran cultura hegemónica que es la cultura occidental moderna, que no se concibe a sí misma como cultura, pero que de alguna manera opera con estos supuestos.
Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener, en segundo lugar, como digo, la primacía de lo cultural, a riesgo de que los elementos emancipatorios que en lo social se aplican a todos los ciudadanos no sean vigentes para lo cultural en toda su extensión. Esto plantea un problema que siempre hay que tener en cuenta a la hora de plantear lo intercultural. En tercer lugar, tenemos que partir de un hecho todavía más potente, todavía más decisivo, que es que frente a la cultura como imposibilidad de unificar todo el horizonte de las vidas humanas, frente a la sociedad como un proyecto político de igualación de los sujetos humanos en cuanto ciudadanos, frente a la sociedad y frente a la cultura, existe un elemento en la sociedad contemporánea que es más fuerte y que de alguna manera disputa a la interculturalidad, a la primacía de las diferencias culturales en lugar de determinación del humano. Este elemento es la tecnociencia, la ciencia y la tecnología contemporánea, que tiene un carácter creativo, un carácter poético muy fuerte y que determina prácticamente, o está determinando y va a determinar con toda claridad todo el horizonte del humano, produciendo una universalización no tan clara como la universalización sociológica, que se vuelve en contra no solo de lo social como proyecto emancipatorio, sino se vuelve también en contra de lo cultural como algo que tiene que ser mantenido en su diversidad. La tecnociencia penetra el resto de las dimensiones humanas y por lo tanto las reconfigura, y nosotros estamos viendo y vemos cada vez claramente que no vamos a ser capaces de absorber el impacto, la anomía que crea o la anomia que crea lo tecnológico en las sociedades y en las culturas. Nosotros no vamos a ser capaces de absorber este impacto en principio, y tenemos que buscar mecanismos para manejarlo, para que no destruya la diversidad. Probablemente estos mecanismos solo pueden ser elaborados a partir de lo intercultural. De ahí la importancia de lo intercultural como elemento que mantiene la imposibilidad de cerrar el universo tecnológicamente e incluso de cerrarlo socialmente, aunque el cerrarlo tecnológicamente nos sitúa en la contemporaneidad y el cerrarlo socialmente nos sitúa directamente en lo emancipatorio. Después de estas posiciones, que son las posiciones así, donde balizo el territorio, nos tenemos que preguntar qué es la escuela y cuál es el papel de la escuela en esta encrucijada contemporánea, el papel de la educación para, desde estas visiones, proponer un proyecto intercultural. La escuela nosotros la tenemos que entender claramente como una institución, pero es una institución, la escuela, que no es un mero medio. La institución escolar no es un instrumento del Estado o de la sociedad para un fin que está fuera de ella. Nosotros entendemos y tenemos que entender la escuela cada vez más, y por lo tanto tenemos que potenciarla tanto en el concepto de alumnado como en el concepto de profesorado, y el concepto de profesorado tanto como profesorado que enseña como profesorado que se forma. La escuela tiene que ser un territorio, una institución mediadora, creadora de realidad en su interior. Tiene que ser un territorio, un acontecimiento que incorpore, que modele cuerpos para que tengan una fuerza posicional que sea capaz de absorber, de incorporar estos elementos de los que hablaba antes, lo social, lo tecnológico y lo cultural. La escuela tiene que ser, o debe ser, o debería ser, una institución constituyente de los nuevos cuerpos interculturales que manejan de alguna manera o pueden manejar creativamente lo tecnológico, aunque estén envueltos en lo tecnológico, y que de alguna manera también sean capaces de emancipar lo social en un sentido que lo social no tiene, porque lo social es unitario y no concibe la pluralidad, no concibe la diversidad internamente, la concibe como un accidente que tiene que ser eliminado de alguna manera o tiene que ser superado. Suponemos entonces que la escuela, y en esto consiste la efectuación de la interculturalidad como mediación institucional que produce cuerpos interculturales, entendemos que la escuela es el lugar ontológico, el lugar de fabricación de realidad, donde acontece la nueva incorporación intercultural
a partir de la concepción de las culturas como recursos que son puestos a disposición de otras culturas estructuralmente en este territorio que es la escuela. Es decir, la escuela es el lugar donde nosotros nos incorporamos a partir del debate y de la asimilación de las culturas que son la nuestra y no son la nuestra, entendidas como recursos. La escuela entonces es un lugar privilegiado, es la institución de la interculturalidad en sentido estricto, no un mero edificio donde se dan contenidos interculturalidades, sino la institución de cuerpos ya en alguna medida interculturales. En este sentido, entonces, la brecha es un lugar sagrado, por decirlo así, la escuela, perdón, es un lugar sagrado, un lugar de prueba, un lugar de juego, pero un lugar de total seriedad respecto al orden social y al orden cultural establecido. La escuela es un lugar, es una institución entonces excepcional y es un espacio de tanteos, de juegos, de pruebas, de experimentos interculturales para instituir cuerpos interculturales en el intercambio de recursos entre distintas culturas en un universo que ya no puede ser ni homogéneamente cultural, ni retraído en una cultura determinada, ni fijado en un concepto de sociedad que ignora lo cultural como un hecho que es constitutivo del ser humano. Y además la escuela sabe perfectamente del impacto de lo tecnológico y es el lugar donde de alguna manera, en la medida de lo posible, nos preservamos de la total invasión y por lo tanto de la provocación de una universalidad homogénea y sin sujeto, que es la que propone la tecnología, una tecnología que de alguna manera es ya constitutiva y es ya irreversible. Por lo tanto, estos tanteos que tienen lugar en la escuela no resuelven la cuestión de qué son las culturas, identidades o diferencias, se sitúan en el intersticio entre la identidad y la diferencia. La identidad y la diferencia se preserva, no se decide sobre ella. Luego, la gente que se forma ahí interculturalmente, que incorpora, que no solo tiene lo intercultural o los elementos de otra cultura como adorno, sino que forman ya parte de su cuerpo, de su trayectoria, pero esta escuela no resuelve la cuestión de si hay identidad o si hay diferencia. Es un espacio diferente. No trata de discutir esencias, sino formular estructuras de incorporación presentes y futuras que se abren, y entonces se abren inicialmente, paulatinamente, si la cosa va, que se abren en y para y hacia la interculturalidad. Un lugar clave de la escuela, en este sentido, institucionalizante, es decir, fabricador de cuerpos a partir de referencias diversas, un lugar clave, una cuestión decisiva, es la cuestión del currículo. La cuestión del currículo es la prueba de la interculturalidad. Cuando seamos capaces de elaborar un currículo a partir del cual se incorporen, se conformen los sujetos que se educan, un currículo a partir del cual también se incorporen y se formen los maestros que fabrican, que educan, solo cuando hayamos elaborado un currículo intercultural verdaderamente incorporado, la escuela como institución instituirá la interculturalidad y entonces tendrá una primera prueba social de que lo intercultural es factible y es posible. En la escuela, entonces, en el currículo, todas las culturas de un lugar dado pondrán sobre la mesa sus propios sistemas simbólicos, desde la ciencia, el derecho, la medicina, los pondrán como recurso para la incorporación, lo pondrán como recurso para otras culturas. Y lo harán de tal manera, y esto es muy importante porque me vais a decir, entonces, ¿cómo se pone a la vez la medicina con rayos láser y el chamanismo, no sé qué? Se pone, por ejemplo, no es una cuestión siempre, o la matemática de Newton con el cálculo de no sé quién. ¿Cómo se pone esto? Se pone de tal manera que no se pone como confrontación. La escuela como incorporación a partir de recursos no confronta recursos, no los pone en oposición. Es decir, se hace de tal manera que toda decisión de recurrir a, de interesarse por, de sentir con, no se plantea como escisión. Es decir, el currículo no es una cuestión de todo o nada, o soy chamán o soy médico formado en Boston. No es esta la cuestión,
Se hace de tal manera entonces que toda decisión de recurrir a no se plantea como escisión, se plantea como la puesta de relieve del carácter de posibilidad de toda opción cultural y cómo unas posibilidades se desarrollan en un sentido y en ese sentido son plenas, pero no se desarrollan en otros y en otros no son plenas. Y hay culturas aparentemente, por decirlo así, deficitarias, torpes, que tienen mucho que decir a culturas aparentemente poseedoras de la verdad. Un estudio, por ejemplo, sobre la psiquiatría mostraría que, por ejemplo, esto es algo que yo creo que lo he probado, lo puedo probar, por ejemplo, la antropología de los celtales, que son un pueblo maya mexicano, que supongo que lo conoceréis mejor que yo. La teoría del alma, la teoría de, por decirlo así, del alma no equivale a nuestra alma occidental, pero podríamos decir rápidamente que la teoría del alma celtal es más completa que toda teoría de alma o de espíritu occidental, que es una teoría simple comparada con esta, porque la teoría celtal incluye estructuralmente, es decir, corpóreamente en el alma celtal, por ejemplo, la relación con los antepasados, la relación con los dominadores, los españoles en este caso, la dominación con la relación con la tecnología que nos domina, etc. Y por lo tanto permite expresar el malestar de forma más refinada que, por ejemplo, la psicología occidental. Por ejemplo, es un decir, ¿no? Es un ejemplo que se puede poner como estos, podríamos poner mucho. Pero no compiten, porque no se trata de competir, de ver quién es mejor y entonces incorporamos en lo mejor, no. Incorporamos en todo, cada cosa en sus grados que se irá viendo. Nosotros no cerramos. Es decir, la educación intercultural es una educación no excisionante, pero sí es una educación arriesgada, porque nosotros arriesgamos poniendo sobre la mesa nuestros sistemas de símbolos, arriesgamos su poder, que ya no está garantizado por una potencia que está sostenida por un orden social y que hace creer que ciertas cosas son mejor que otras simplemente porque hay un orden social poderoso en el que ellas se dan, mientras que las otras cosas se dan en un orden social subordinado y entonces parece que tienen poca importancia. Por ejemplo, la noción de vecindad, la noción de ayuda mutua, de reciprocidad, que se da más en las culturas, vamos a decirlo así, de carácter más agrario, es sin embargo una noción más potente que la noción de solidaridad de las culturas industriales, porque está más efectuada. Está efectuada en lo cotidiano y está probada en lo cotidiano. Por lo tanto, y esto es una conclusión importante ya, para este proponer, que no es proponer escindiendo, este arriesgarse, puede abrirnos, fijaos bien, no solo hacia la justicia, hacia la equidad cultural, una justicia para con las culturas en cuanto tales, sino que también nos abre retroactivamente hacia la justicia social, que piensa que no le debe nada a lo cultural. Puede ayudarnos a entender mejor la justicia social, que no es, entonces, probablemente el fundamento de la justicia cultural, es decir, nosotros tenemos una sociedad justa y luego podemos reconocer la justicia de que haya culturas y que tengan sus derechos, sino que es al revés. Probablemente la justicia social, y concretamente en nuestras sociedades, que son sociedades multiculturales no reconocidas, probablemente la justicia social solo se efectuará cuando se efectúe la justicia cultural, y la justicia cultural empieza por la justeza de la puesta en común de los valores de las otras culturas y su toma en consideración respecto a la incorporación y no a la mera información de los cuerpos de las sociedades presentes. Este lugar, este territorio escolar no es, sin embargo, absorbente, porque nosotros no planteamos esto de forma totalitaria. Este lugar, la escuela como institución que institucionaliza, que instituye, este territorio que está lleno de acontecimientos no es absorbente. Las culturas que se convergen en él, que se ofrecen como recursos, que se componen en él, pero sobre todo por él, a través de esta posición, que se dejan intermediar aquí, deben tener siempre la posibilidad de retirada a su especificidad, en la medida en que lo deseen, aunque es ya de valorar que hayan puesto en riesgo su propia posición identitaria, que esperamos que atraiga hacia esto, pero que admitimos que, en el caso de que no atraiga, uno se puede retraer. Este retraer se ofrece fundamentalmente no a la cultura dominante, que no se concibe como cultura, sino a las culturas que no son hegemónicas, porque pueden llegar a entender, o se puede llegar a entender, y de hecho así ha sido, que esta forma de reconfigurar puede ser una astucia de la hegemonía para imponerse de forma dialógica
a las culturas que no son hegemónicas, haciéndoles creer que se las va a escuchar cuando en realidad hace como que las escucha para dominarlas de una manera más sutil y crear así una nueva cultura, que este es el riesgo de las posiciones de Burke y de Julian, una nueva cultura que socapa de hibridación, socapa de tercera cultura, de alguna manera se entienda no como cultura sino como sociedad y por lo tanto siga haciéndose al modo de la cultura dominante, que no se entiende como cultura sino se entiende simplemente como sociedad. Esta es una cuestión entonces que es importante. Por lo tanto entonces, y ya voy terminando, hay que pensar en un doble movimiento en este proceso de interculturalidad efectuada que instituyendo cuerpos escolares, hay que pensar un doble movimiento para mantener la significatividad de lo cultural, sobre todo de lo cultural no hegemónico. Hay que establecer, en primer lugar, un manejo, una gestión aquí también en la escuela, y fijaos bien entonces, junto a la cuestión de la cultura, que es primaria, y la cuestión de la sociedad, que es secundaria, hay que plantear en la interculturalidad también la cuestión de la tecnología. Es decir, la interculturalidad es una forma de promover la justicia social, es decir, del sujeto en cuanto ciudadano universal, y también tiene que ser una manera, la interculturalidad, de manejar este carácter poético de la tecnología que amenaza con desarraigar no solo ya lo social, sino también lo cultural, amenaza con sacarlo de la posibilidad de crear verdaderamente un espacio humano. Por lo tanto, en la escuela intercultural tiene que tener como prioridad intentar disputar a la tecnología el carácter poético de lo humano. Tiene que, por lo tanto, hacerlo creando una gestión de lo tecnológico en todas sus dimensiones desde el interior del currículo multicultural. Es decir, el currículo multicultural tiene que intentar absorber, aunque de manera efectuada esté absorbido en realidad porque estamos ya determinados por lo tecnológico, pero tiene que absorber lo tecnológico de forma viable, no de forma grandilocuente, diciendo aquí ya lo dominamos, sino estructuradamente, entendiendo que el impacto de lo tecnológico puede ser, y de hecho está siendo y va a ser constitutivamente anomizador, y fundamentalmente esta anomia va a afectar a las sociedades culturalmente más dependientes. Cuanto más dependiente, cuanto menos reconocida esté una sociedad culturalmente, más fuerte va a ser el impacto de lo tecnológico sobre ella, como se está viendo, por ejemplo, en tantos países, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo. Para ello hay que entender el carácter poético de lo tecnológico desde la interculturalidad, desde el currículo intercultural, y utilizar el currículo intercultural también como un fortalecimiento del currículo del humano para intentar manejar algo que es en gran parte inmanejable, que es lo tecnológico. Y por lo tanto no entregarse de bruces en una universalidad que es peor que la universalidad social en este sentido para las culturas, en una universalidad tecnológica que es muy destructiva y culturalmente es abrasiva totalmente. Por ello hay que entender el carácter poético, lo que consiste en la creatividad del humano y sobre todo de lo tecnológico, y afrontarlo también desde la promoción poética, creativa del currículo intercultural. Es decir, nosotros tenemos que apostar por la interculturalidad como creatividad radicalmente humana y única creatividad que es capaz de ofrecer una alternativa parcial al imperio de lo tecnológico, a la reversión de lo social y de lo cultural en nombre de una dispersión que marca grandes diferencias entre los hegemónicos y los hegemonizados. Hay que establecer esto, y en segundo lugar hay que entender claramente el miedo de las culturas no hegemónicas a que este movimiento de donación, de ofrecimiento de cuerpos a partir de recursos, sea una astucia de la economía dominante que, como ya he dicho varias veces, no se concibe a sí misma como cultura, sino como un modo neutral, universal de ser humano, como una ciudadanía genérica sin mediación cultural. Y por lo tanto se considera en esta ciudadanía social más abarcadora que lo cultural, y por lo tanto no presta especial interés al mantenimiento de lo cultural en cuanto cultural, y por lo tanto acaba secando lo cultural como fuente de recursos que se pueden ofrecer, y por lo tanto acaba secando la fuente poética de lo humano a la hora de manejar sus propios productos, estructuras, valoraciones, formas de vida tecnológicas. Una forma de no dar pábulo, de vencer esta desconfianza que es real y que está probada a lo largo de la historia y que promueve resistencias, por ejemplo en España,
los gitanos se niegan a escolarizar a sus hijos o los retiran a los 10-11 años precisamente porque esta capa de tolerancia social esconde un fortísimo intento de aculturación que es claramente percibido, y la medida que se toma es sacar a los niños de la escuela, con lo cual se priva de muchas cosas, pero fundamentalmente se priva de que el modo de ser gitano, que es un modo potente de supervivencia que tiene más de 1000 años, más de 1500 años entre nosotros, aporte recursos para un manejo de lo contemporáneo, que podría aportar muchos recursos, fundamentalmente en la concepción de la libertad, que es una concepción muy fuerte entre los gitanos, una teoría y una práctica que nos enseñaría muchas cosas a los que no somos gitanos, curricularmente, y no solo como información o como curiosidad. Una forma, entonces, de no dar pábulo a esta bien fundada suspicacia es el considerar en pie de igualdad los recursos culturales de las diferentes culturas que se ofrecen en el currículo. No porque sean iguales o no lo sean, sino en pie de igualdad, es decir, con escucha y además con deseo de incorporar esas cosas tan interesantes al propio cuerpo, no ponérselas como una chaqueta que se quita y se pone, sino convertirlas en carne y hueso. Entender por parte de lo hegemónico la necesidad de recurrir a, como modo de perfeccionar, si se quiere, o de implementar sistemáticamente la propia posición que de este modo, y a pesar de su predominio efectivo e innegable, reconoce su insuficiencia. Es decir, nosotros ocupamos una posición hegemónica, pero el reconocer la insuficiencia de esta posición es un paso decisivo para cambiar este concepto de hegemonía. Posición, entonces, la nuestra, que de este modo, y a pesar de su predominio, reconoce su insuficiencia y se abre a ser elevada, es educada, no la elevación, el nombre de educación en francés, elever, se ve elevada, se ve conducida, es otro nombre de llamar a la educación. La posición hegemónica se ve elevada, cuando podría pensar que no tiene más arriba, aquí reconoce que lo tiene, se ve conducida y se ve educada por otras. Es este reconocimiento que se incorpora, que no es puramente verbal, en el currículo y por lo tanto en el cuerpo que va a salir de ese espacio que es la escuela, es otra forma, este reconocimiento es otra forma de decir valorar, capitalizar simbólicamente, es decir, dar valor, dar ser, entonces ser y valor a una cultura en cuanto a recursos que hasta ahora se concebía como algo subordinado y no solo subordinado, sino como algo a extinguir sistémicamente, como un obstáculo incluso para una sociedad justa o plena o equilibrada. Iniciar entonces una exploración del lugar, un viaje que dilata, que construye entonces ciudad, que dilata la escuela, una institucionalización creativa. Esto es lo que tenía que decir. Muchas gracias.